A los que me conocen saben que usualmente yo me dedico a una parte muy específica del tratamiento de la obesidad y hoy voy a tratar de brindarles a ustedes un nuevo enfoque a lo que es la obesidad y cómo debemos enfrentarlos. Quiero iniciar dando esta gráfica para que visualmente veamos la importancia y el impacto que tiene la obesidad en nuestra sociedad. Del 1980 al 2020 hemos tenido un incremento de un 5 a un 25% de la población mundial con obesidad. Pero esto no solamente afecta a los adultos, sino que también afecta a la población pediátrica. Y vemos cómo del 1980 al 2020 tenemos un incremento de un 2 a un 12%. ¿Qué implica esto? Que aproximadamente 2.9 billones de adultos padecen de obesidad y 4.5 millones de estos adultos fallecen a causa de esto. Muy importante es saber que el 80% de estas muertes por obesidad son prevenibles y nosotros somos los que podemos ayudarlos a reganar su salud. En cuanto a la población pediátrica, aproximadamente 340 millones de niños hoy en día sufren de obesidad. Y de esos niños, 70-80% de ellos ya tienen una o dos comorbilidades. Y esto es algo que a mí todavía me asombra. ¿Cómo empieza todo esto de la obesidad? Tenemos arriba un hepatocito sano, un adipocito sano, que por aumento de tamaño, aumento de otros adipocitos, empieza a tener una respuesta inflamatoria y a reclutar macrófagos. Junto con los macrófagos va a empezar a liberar citoquinas y marcadores inflamatorios. Y estos marcadores inflamatorios van a reclutar otros adipocitos, más macrófagos, y va a aumentar y a crear lo que es la obesidad, que es realmente una enfermedad crónica inflamatoria que afecta a todos los órganos. Cada uno de nosotros como médicos tenemos una incidencia de obesidad en nuestros pacientes. Todos estamos afectados por la obesidad porque todas estas citoquinas van a liberarse al torrente sanguíneo y van a afectar a cada uno de los órganos. Aquí es una diapositiva bastante abundante en información, pero ¿qué quiero que entendamos con esto? Que realmente afecta a todo. Afecta el cerebro, afecta el hígado. Y yo como gastroenteróloga muy apasionada del hígado, puedo decirles que el 70% de los pacientes con obesidad sufren de afectación hepática. El 70% de los pacientes con obesidad sufren de reflujo. Entonces, la mayoría de esos pacientes con obesidad ya tienen síntomas gastrointestinales cuando llegan a nuestros consultorios, o quizá ya cuando llegan al cardiólogo, o llegan por algún tipo de síntoma de apnea del sueño al neumólogo. Entonces, aquí lo que debemos ver es cómo tenemos que tratar al paciente integralmente, porque no solo afecta el hígado, no solo afecta el corazón, no solo afecta el riesgo de cáncer, porque sabemos que toda la obesidad aumenta el riesgo de cáncer en casi todos los órganos. En el tracto gastrointestinal, el órgano del páncreas aumenta la incidencia en cáncer pancreático, cáncer colorectal, el cáncer de mama. Tenemos a nivel reproductor que causa infertilidad, síndrome de ovario poliquístico. En los riñones vamos a ver que tienen enfermedad renal crónica. Esto nos debería alertar a nosotros que deberíamos aprender a trabajar en conjunto. Porque si esto pasa en los adultos, ¿qué pasa en los niños? El 70 al 80% de los niños ya cuando presentan obesidad tienen una comorbilidad. Y la comorbilidad más frecuente, al igual que el adulto, es el hígado graso. Entonces, todos los niños que ven a un pediatra que tienen sobrepeso y obesidad deberían ser referidos a un gastroenterólogo o a un gastroenterólogo pediatra para ayudar a poner en marcha el tratamiento apropiado para estos niños. Pero no solamente es hígado graso, tenemos resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia. Y en los niños es muy importante el impacto que hace la obesidad con las alteraciones psicológicas. ¿Y por qué digo esto? Porque las alteraciones psicológicas realmente empeoran la obesidad. Aumentan el cortisol del niño, el niño crea más ansiedad, empieza a comer más y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿a qué nivel de sobrepeso y de obesidad empezamos nosotros a ver el efecto en el cuerpo? Aquí podemos observar que simple y sencillamente con un sobrepeso, con un índice de masa corporal de 25, ya vemos que hay afectación en el hígado graso y en la resistencia a la insulina con prediabetes. O sea que no debemos esperar a que el paciente llegue a un índice de masa corporal de 30, que es el diagnóstico de obesidad, sino que debemos
tener atención a estos pacientes mucho antes. Obviamente, a mayor sobrepeso, vamos a ver que las enfermedades van a ser más frecuentes, más comunes y más severas. ¿Qué quiero que se lleven ustedes de esta charla? Que realmente el tratamiento de la obesidad debe ser con un enfoque multidisciplinario. No puede caer solamente en manos del endocrinólogo, en manos del pediatra, en manos del cardiólogo. Y tenemos que comunicarnos los unos a los otros, porque yo como gastroenteróloga puedo ayudar con la parte del hígado, con la parte del reflujo, puedo ayudar al tamizaje del cáncer colorectal, pero necesito llevarme de la mano con el cardiólogo para que me ayude a evaluar los riesgos cardiovasculares. También, ¿por qué no?, con el cirujano bariátrico, porque van a haber pacientes que sí requieren una cirugía para ayudar a trabajar ese sobrepeso y esa obesidad. Va muy de la mano con nutrición y con psicología, porque sabemos que el cambio nutricional es imprescindible, pero si no tenemos el apoyo del psicólogo que ayude a que esos pacientes tengan ese cambio prolongado, entonces le hemos fallado nosotros a los pacientes. Tenemos que incentivarlo a actividad física, necesitamos evaluar a ver si el paciente tiene apnea del sueño y referirlo a cada uno de los especialistas que puedan ayudar a ese paciente a reganar su salud. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos en el manejo de la obesidad? Vamos a empezar con la que todos conocemos, que no es necesariamente la más fácil, que son el cambio del estilo de vida. Ese debe ser el pilar del cambio de vida de todo paciente con sobrepeso y obesidad. Vamos a incentivarlos a hacer actividad física, vamos a tratar de modificar hábitos, vamos a preguntarles de su sueño, etc. ¿Qué otra cosa, aparte del estilo de vida? Siempre llevarlo de la mano con nutrición. Yo tengo el privilegio de trabajar en una institución donde trabajamos de la mano con nutricionistas y con psicólogos. Y les puedo decir que sin esos especialistas mi trabajo sería mucho más difícil y el beneficio para el paciente sería menos. Porque con nutrición y con el apoyo psicológico podemos aumentar la pérdida de peso del paciente y que este paciente realmente se adhiera a esa pérdida de peso. Luego tenemos farmacoterapia. No voy a abundar mucho porque la doctora Erika Pérez va a dar una charla magnífica acerca de los nuevos medicamentos que van a tratar no solamente la pérdida de peso, sino también la parte inflamatoria, esa inflamación crónica que es la que nos causa las afectaciones a nivel del cuerpo. Tenemos los procedimientos endoscópicos, que son mis preferidos, que son esos procedimientos que podemos hacer mínimamente invasivos como gastroenterólogos para ayudar a perder peso. Tenemos el balón gástrico, tenemos la manga gástrica endoscópica o el Apollo Overstitch, tenemos muchas opciones que vienen de camino para ayudarnos. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Ofrecerle aún más pérdida de peso, ofrecerle una oportunidad de una opción mínimamente invasiva para que ese paciente regane su salud. Y siempre tenemos la cirugía bariátrica, los pioneros en la pérdida de peso. Siempre tenemos esa opción de ese paciente que no logra perder peso con farmacoterapia, con procedimientos endoscópicos o que tiene muchas comorbilidades y realmente amerita una terapia un poco más invasiva. ¿Y qué beneficios clínicos de la pérdida de peso vamos a tener? Simple y sencillamente perdiendo el 5% del peso total del paciente, vemos cómo mejoramos la glucosa, la presión arterial, disminuimos los triglicéridos y la esteatosis hepática. Al 10% mejora la apnea del sueño, disminuye el reflujo gastroesofágico, disminuye la inflamación sistémica y aumenta la sensibilidad a la insulina. El 15% vemos mejoría de lo que es el MASLD o la grasa dentro del hígado y disminuimos el riesgo cardiovascular y la necesidad de medicación. Y el 20% vamos a tener una posible remisión incluso de hasta diabetes tipo 2, vamos a disminuir la mortalidad cardiovascular y vamos a tener una gran mejoría funcional y reversión metabólica profunda. Esto no significa que, aunque nuestra meta debe ser que el paciente llegue al 20% de su pérdida de peso total, no debemos sentirnos mal si llegan al 5%. Y hay veces que darle al paciente un peldaño más pequeño, el paciente se siente más cómodo que si tú le dices tienes que perder el 20%.
Y a corto plazo vamos a ver que si el paciente pierde peso, vamos a tener mejora del control metabólico, reducción de factores de riesgo. Pero realmente lo que nosotros queremos es que el paciente tenga pérdida de peso a largo plazo, o sea, que esto se mantenga a meses y años para disminuir el riesgo cardiovascular, para tener remisión de la diabetes tipo 2, para disminuir el riesgo de cáncer y para la protección hepática a largo plazo. O sea que no solamente nos tenemos que enfocar que pierdan el 5%, sino que lo pierdan a largo plazo y que mantengan esa pérdida de peso. ¿Y por qué insistimos tanto? Realmente, el costo de la obesidad hoy es de 2.4 billones de dólares al año. Es más que lo que nos costó el COVID, es más que lo que estamos invirtiendo en conflictos armados, es más que el cambio climático. O sea que hoy en día, realmente, la obesidad es el problema más grande que enfrenta la humanidad en cuanto a su futuro. ¿Y por qué? Porque se predice que en el 2035 vamos a estar gastando 4 billones de dólares al año en obesidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener más presión sobre los sistemas de salud, vamos a tener menor productividad, vamos a tener menos crecimiento económico, ya que esas personas van a tener más enfermedades, y vamos a tener una mayor desigualdad y pobreza en el futuro, porque es un círculo vicioso que se mantiene. Entonces, el futuro realmente, ya tenemos muchos medicamentos nuevos, tenemos procedimientos nuevos, pero hay algo muy interesante y es cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en el manejo de estos pacientes de obesidad. Y ya se están desarrollando varios equipos que van a integrar el riesgo de la persona, los medicamentos antropomórficos, el peso, los laboratorios, y cada uno, como hoy en día la mayoría de nosotros tiene un aparato inteligente que nos mide la frecuencia cardíaca, nos mide el sueño, toda esa información se la vamos a poder introducir a una inteligencia artificial que nos va a dar a nosotros, mucha información acerca de cuáles pacientes van a responder mejor a cuál terapia, nos van a ayudar a predecir cuáles pacientes van a tener más riesgos de desarrollar enfermedades, nos van a ayudar y darnos alerta de cuándo ponerle atención a cuáles pacientes. O sea que ya el tratamiento de la obesidad va a poder ser un poquito más personalizado, más que globalizado. Dentro de todos los modelos, el ANA más PSO es el que más ha sido estudiado. Y ya tenemos información de que en el 2021, utilizando este modelo, se encontraron que aumentó la incidencia de los pacientes elegidos por este modelo en la pérdida de peso. Este modelo pudo identificar cuáles pacientes iban a tener resistencia a la insulina antes de desarrollarla y cuáles pacientes iban a tener hígado graso no alcohólico. O sea que ya tenemos evidencia científica de que este modelo funciona. Estamos en la fase de probar, de introducir más información, pero creo que en un futuro esto realmente nos va a dar a nosotros como médicos una ayudita para poder ofrecerle a los pacientes la mejor forma de darles a ellos su terapia. Entonces, creo que no puede quedarse la obesidad en manos de los médicos. Yo creo que el impacto social, económico y político que tiene la obesidad amerita que todo el mundo esté alerta de lo que está pasando. O sea que deberíamos involucrar a nuestros gobiernos, deberíamos involucrar a la educación, deberíamos hacer de que los entornos sean más saludables, más parques, etcétera, ayudar a que el sector privado y laboral ayude a los pacientes que están laborando con ellos a tratar de llegar a su peso ideal. Necesitamos más investigación. Sabemos que un 40 o un 70% de los pacientes tiene un componente genético. Sin embargo, solamente el 21% sabemos cuáles son esos genes. O sea que necesitamos más información. Y algo muy importante es que la obesidad es un estigma. Hoy en día se dice que los pacientes que sufren de obesidad tienen un estigma más grande que aquellos que padecen estigmas por raza. 6 de cada 10 pacientes sufren de este estigma. Esto afecta su salud mental, afecta el ellos ir a buscar ayuda porque se sienten mal. Y esto interrumpe nuestra labor como médicos para poder ofrecerles a ellos un mejor servicio. Entonces,
mi nuevo enfoque es que cada paciente requiere más que pérdida de peso. Se merece un equipo capaz de transformar su futuro. Y para eso nos necesitamos los unos a los otros. Aquí estamos cada uno de la mano, estamos en una institución como MedicalNet donde contamos con excelentes colegas que nos pueden ayudar, pero creo que tenemos que expresarle a los pacientes desde que ya tienen sobrepeso que tienen que ir al endocrinólogo, al cardiólogo, al gastroenterólogo, a su ginecólogo, y que debemos comunicarnos y tener una visión más unida y un enfoque nuevo para poder ofrecerle a estos pacientes un mejor futuro. Muchas gracias.